Hermanos, cuando llegan estas instancias en las que tenemos que compartir con ustedes el repaso general de la lección de escuela sabática, es un motivo de mucha satisfacción. Estamos agradecidos a Dios por el don de la vida en primer lugar. Estos días hemos estado con algunos problemillas de salud, pero contentos porque estamos vivos, que ya eso es mucho decir. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el repaso general de la lección que lleva por título El Pacto con Abraham. Corría el año 1875 a.C., y Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y en ese momento Dios establece un pacto con Abraham. Abraham tenía 75 años cuando entró en pacto con Dios. Era un pacto bilateral. Un pacto bilateral es aquel en donde dos personas entran en común acuerdo. Hay algunas cláusulas, hay alguna ley, hay algunos estatutos, hay algo que los dos tienen que cumplir. Los dos pactantes tienen que tener confianza el uno con el otro. Así que para 1875 a.C., Dios, como he mencionado, establece su pacto con Abraham. Este pacto es una repetición de una manera especial o particular con el pacto noáquico. El pacto noáquico o el pacto abrámico tienen algo en común. El pactante es Dios con dos seres humanos ubicados en diferentes escenarios. Creemos que el pacto con Noé se llevó aproximadamente en el año 2302 a.C., siguiendo la cronología que nos permite el texto masorético en la cronología del capítulo 5 del Génesis, uniéndola con la cronología de Génesis el capítulo 10. A su vez, este pacto noáquico es una réplica del pacto adámico, el pacto que Dios hace con la humanidad. Y ese pacto adámico no es otra cosa que la revelación del pacto eterno que la deidad había diseñado y concebido muchos siglos antes de que Dios hiciera cualquier criatura. Entonces, es importante que entendamos que el pacto que Dios establece con Abraham no es un pacto diferente. Dios no cambia su pactualidad, Él siempre es el mismo. ¿Y sabes tú, querido hermano, cuál es el pacto que Dios hace con nosotros? Hijos, yo los quiero salvar a ustedes. No hay más nada que argumentar. Yo los quiero salvar a ustedes. Les voy a decir qué es lo que ustedes deben hacer para entrar en pacto conmigo. Eso se lo dijo a Adán, eso se lo dijo a Noé y eso se lo está diciendo ahora a Abraham. ¿Le creyó Abraham a Dios? Esta es la clave de todo lo que hemos de decir durante el repaso de esta lección. ¿Qué es la fe? En el trimestre pasado estuvimos argumentando que la fe no es una abstracción del espíritu. La fe no es una energía. La fe no es cerrar los ojos, apretarlos fuerte y esperar con ansias que algo ocurra. Desde la perspectiva de mis estudios personales y en mi experiencia como teólogo, en mi experiencia como pastor, en mi experiencia como docente y en mi experiencia como cristiano, he llegado a una conclusión que no es pétrea, no es monolítica, es decir, no es una decisión que se ha vuelto dogmática en mí, no. Hasta el momento eso creo. Y es que la fe es una persona, la fe es Dios, porque para yo confiar en alguien, yo tengo que confiar en alguien que sea realmente confiable, que no varíe, que no sea un saltimbanquis, que no sea una persona de espíritu deleznable, que de vez en cuando se sienta bien y de vez en cuando se sienta mal, o que las circunstancias no le fluyeron y que por eso cambia. No,
Dios es invariable, es el dueño del universo, es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Yo te pregunto, querido amigo, ¿tú conoces a alguien más en la tierra, en las inmediaciones de tu residencia, que tenga más capacidad de fiabilidad que Dios? Por lo menos yo no lo conozco. En ese orden de ideas, entonces, yo me suscribo como un ferviente creyente de Dios, de su misericordia, de su amor, de su perfecta justicia y sobre todo de su gran poder. Entonces, Abraham tenía fe, pero ¿fe en quién? En ese Dios en quien había confiado y con quien se venía relacionando desde tiempos de antaño. Cuando entra en pacto con Dios, Dios utiliza una figura que es muy conocida en el antiguo cercano oriente, a saber, cuando hay un pacto entre dos personas, se dividía un animal, se dividían unas aves, se ponía una parte enfrente de la otra, y los dos pactantes pasaban con una antorcha de fuego para ratificar que lo que estaban pactando era serio. Si tú notas en la lectura del Génesis del día domingo, te encuentras precisamente con esta figura. Vamos a ver una antorcha de fuego que se pasea en medio de los animales y de las aves que previamente Abraham había dividido. Dios le dice a Abraham: yo haré de ti una gran nación. Para ese momento, Abraham tenía cerca de 80 y algo de años. Y cuando Dios le dijo: yo haré de ti una gran nación, y esa gran nación procederá de un hijo que tú tendrás, de un hijo que saldrá de tus entrañas, Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó? Porque confiaba en Dios. No había evidencia alguna de que ese hijo iba a nacer. Abraham era viejo, su esposa era vieja. Humanamente hablando, eso era un imposible de que ocurriese. Sin embargo, la relación de Dios con Abraham le había hecho crecer a Abraham una confianza total en la palabra de Dios. Así que encontramos al patriarca diciendo: yo te creo, no tengo elementos de juicio para probar de que eso sea cierto. Si yo le digo a alguien que tú me dijiste que voy a tener un hijo que será de mis entrañas, que no será un milagro como fue el milagro del nacimiento de Jesús, de la concepción de Jesús, sino que será fruto de la carne. El hijo que yo voy a tener con Sara será un hijo entre los dos. Pero aquí operará la intervención providencial de Dios. Habrá un milagro, porque Dios lo hará. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sabemos. Pero confío tanto en Dios. Le creo tanto a Él, que yo sé que Él me va a cumplir su palabra. Esta fe de Abraham se convierte en algo proverbial. ¿Por qué? Porque él se va a constituir entonces en el padre de la fe. Acuérdate, querido, que la fe no es una abstracción. Si bien es cierto, es considerada una virtud teologal, también sabemos que la fe no parte del vacío, no parte de la vacuidad, no parte de la nada, parte de un ser que es altamente confiable, con una gran capacidad de ejecución y una persona que no cambia, y ese ser se llama nuestro Dios. Encontrándonos entonces con esta situación, aunque Abraham le creyó a Dios, nuestro padre Abraham, nuestro patriarca, era un hombre sujeto también a nuestras debilidades. Él empezó a notar que los años iban pasando y que aquel encuentro maravilloso que había sostenido con el ángel de Jehová encarnado en la persona de un varón, le había dicho que iba a tener un hijo a la vuelta de un año y nada que llegaba. La fe de Abraham dudó. Y como es habitual en los seres humanos, queremos ayudarle a Dios, sabiendo que nuestra ayuda, que somos seres finitos y que intentamos ayudar al ser infinito, siempre va a traer como consecuencia la mezcla de la perfección que viene de Dios con la imperfección que nosotros tenemos. Pero en el caso patético de Abraham, Dios no aparece en ningún momento en los planes de ellos. Sara, o Saraí, que en esa época todavía tenía ese nombre, concibe una idea que a ojos de cualquier persona de su tiempo diría: está bien pensado, Saraí, está bien pensado. Tú tienes una sierva. Si tú quieres saber, querido amigo, lo que enseñaban
las leyes de la adopción, del matrimonio, la ley del concubinato, yo te invito para que en internet entres y consultes el código de Hammurabi. También puedes consultar las tablillas de Nussi y te puedes leer las leyes encontradas en las tablillas de Mari. Allá tú te vas a encontrar y te vas a gozar al darte cuenta que lo que Sarai le dijo a Abraham estaba en perfecta consonancia con la práctica cultural de su época. Es decir, Abraham no se sorprendió que su esposa le hubiese dicho, mira mijo, mira papito, mira gordito, no sé cómo le llamaría Sarai a Abraham. Ay papi, yo veo que el tiempo va pasando y el hijo de la promesa nada que llega. Yo no quedo embarazada. Y la verdad es que yo no sé cómo voy a quedar embarazada, mijo, porque ya yo estoy muy vieja. Pero, ¿por qué no hacemos algo? Yo pienso de que Dios también quiere que nosotros hagamos algo. Típico del ser humano. Y entonces le dice a Abraham, mira, ahí está la sierva Agar, llégate a ella. Y muy posiblemente, a través de ella, es que Dios nos va a dar el hijo de la promesa. ¿Por qué no lo habíamos pensado así, Abraham? Abraham no le gusta la idea. ¿Y saben por qué no le gustó la idea al comienzo? Porque es que él confiaba en Dios. Oh, queridos, pero cuando nosotros confiamos en Dios, pero hay alguien de mucha influencia en nuestra vida que se nos atraviesa y en algún momento nos hace dudar de Dios. Eso le pasó a Abraham. Dudó de Dios y le hizo caso a su esposa. Y efectivamente, Agar, que era una mujer joven, concibió un hijo de Abraham. Esto fue el error más grande, o uno de los errores crasos que Abraham cometió. Esta ayudita, entre comillas, ha traído consecuencias nefastas hasta el día de hoy, en ese enfrentamiento histórico que ha existido entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, entre palestinos o entre árabes y entre los israelíes en la actualidad. Aquí vemos cómo el ser humano, a pesar de que pueda tener una fe robusta en algún momento puede, si se descuida, su fe flaquear. A ti, querido, te puede pasar igual. Durante un año gozaste de una relación extraordinaria con Dios, pero de pronto llegó una prueba y alguien en quien tú confías bastante viene y te dice y te aconseja y tú dejas de poner tus ojos en el Dios en quien tanto has confiado y escuchas el consejo de esa persona que tú sabes no desea tu mal, como fue el caso de Sarai con Abraham. Ella no le deseaba el mal a Abraham, pero ese consejero no tiene conexión con Dios. Y en nuestra falibilidad, en nuestras debilidades y en nuestras incongruencias a veces, le escuchamos más a un ser humano que a Dios. Y bueno, el resultado ya nosotros lo sabemos, es una historia, pero bendito sea el nombre de Dios, que los tres que participaron en esta historia, a saber, Abraham, Sarai y Agar, no son reprochados directamente por Dios en el texto bíblico. Usted no va a encontrar algo como lo siguiente que Dios le diga a Abraham, Abraham, ¿qué has hecho? ¿No? O a Sarai, Sarai, ¿qué has hecho? O a Agar, Agar, ¿qué has hecho? ¿No? A ninguno de los tres les hace este señalamiento o esta pregunta. Es más, cuando Agar huye, porque también Agar se ensoberbeció al darse cuenta que estaba esperando el hijo, nada más y nada menos que del jeque de toda esa gran tribu, de todo ese gran campamento, Agar se sintió muy importante y comenzó a mirar de manera despreciable a su señora. Y la señora Sara, que también tenía un carácter, tenía un temperamento fuerte, le llamó la atención, pero no le llamó la atención a Abraham. Le llamó la atención fue a Agar y empezó a hacerle la vida imposible. Ustedes, hermanas, que me ven y que me oyen, ustedes saben cómo actúan cuando están celosas o cuando ven que alguien o una dama está atravesándose por ahí en el camino de su esposo o alguna cuestión,
ustedes reaccionan de una manera muy diferente a lo que pudiésemos reaccionar los seres masculinos. Pero de todas formas, Saraí era una mujer normal. También tenía sus propias limitaciones, tenía sus defectos, tenía también su corazoncito y tenía también sus emociones. Y le dio celo y comenzó a maltratar a Agar. Y esta muchacha, al verse que la patrona la estaba tratando mal, huyó. En esa huida, el ángel de Jehová, entiéndase Jesucristo, antes de su encarnación, se la encuentra por allá. Y la Biblia dice que Dios la oye. Y se utiliza el vocablo el Roí para referirse al Dios que oye. Curiosamente, Agar oye a Dios, cosa que Abraham ni Sarai no lo oyeron. Por supuesto, Agar es tan responsable como sus dos patrones. Pero vemos una vez más la manera tan maravillosa como Dios aparece, como Dios irrumpe en el quehacer, en la cotidianidad del ser humano para tratar de resolver los entuertos, los enredos, los ovillos que sus hijos hacemos. Dígame, querido Padre, aquellos que gozan del privilegio y de la responsabilidad de ser padres, o mejor, de quienes gozamos, ¿ustedes no han tenido que resolverle problemas a sus hijos? No importa la edad, ¿no han tenido que resolverle problemas? Yo recuerdo un episodio y lo traigo a colación como una especie de acto pedagógico, como una especie de ilustración. Mi hija mayor, Andreita, cursaba segundo o tercero de primaria, no recuerdo. Yo me encontraba en la Argentina y entonces cuando yo regreso, la que era la gerente de la cafetería de acá de la universidad, me llama un día y me dice, Pastor Márquez, ¿su hija come mucho? Y yo le digo, no, al contrario, esa casi no come. Es que acá en la cafetería pide mucho, de veras. Yo pensé, wow, mi hija está comiendo más. Pastor, pásese por la cafetería para yo mostrarle algo. Curioso, me paso por la cafetería y la dichosa hija mía había consumido en un mes el equivalente a $100 aproximadamente al cambio actual, por lo menos aquí en Colombia. ¿Qué hacía la jovencita? Invitaba a las amigas y a los amigos, pidan que mi papá paga. ¿No les ha pasado eso? Bueno, así actuamos nosotros con nuestro Dios. El Dios al que nosotros servimos es especialista en resolver nuestros problemas. Nosotros nos metemos en problemas gratuitos, pero Dios nos ama. Si bien es cierto, la disciplina de Dios a veces no nos gusta, pero la disciplina de Dios es dada por amor a nosotros mismos. Entonces, esto le ocurrió también a Abraham. Ahora tenemos un problema que Abraham le buscó a Dios y ahora Dios de manera figurada se rasca la cabeza y dice, ándale, este muchacho me ha metido en un problema. Vamos a buscarle una solución a esto. Y en su misericordia le dice a Agar, ¿sabes algo? Ese muchachito que tú llevas allí, lo voy a bendecir también. Será una gran bendición. Haré de él una gran nación. De esto pudiésemos hablar mucho más, pero el tiempo no nos da y además el eje temático no está orientado a analizar esto que va a ocurrir en la vida de Agar, en la persona de Ismael. Una vez que ya se reencauzan las cosas, las aguas se han calmado, Dios le dice a Abraham, yo quiero mostrarte algo, voy a establecer contigo, ya tenemos un pacto, pero voy a darte una señal. Y la señal del pacto era la circuncisión. El mundo occidental no comprende la implicación de la circuncisión. Si tú has estado pendiente de la historia que estamos narrando, Abraham tiene otra esposa. En aquel tiempo lejano del antiguo cercano oriente, la fertilidad masculina era algo muy destacado. Los hombres masculinos querían demostrar que eran verdaderos sementales y la proliferación de hijos cundía por todas partes. Posiblemente, querido oyente, preste atención, posiblemente, yo no estoy diciendo que es así. Y hago hincapié en esto porque la experiencia en la docencia me lo permite. Porque a veces uno tiene alumnos que son buenos, pero en algún momentito de la clase se despalomaron, quedaron por ahí viendo visiones y solamente escucharon 3 o 4 palabras finales del discurso del profesor.
Y a partir de esas 3 o 4 palabras, ellos sacan una deducción y entonces dicen, el profesor dijo. No, el profesor no dijo eso. Eso fue lo que usted escuchó, porque como no estaba prestando atención, entonces presta la atención a lo que te voy a decir. La circuncisión pareciera ser que Dios la utilizó como un mecanismo para imponerle a ese órgano reproductivo del cual tanto abusaban los seres masculinos y le puso un sello como una especie de candado, no como un cinturón de castidad, sino que los que querían entrar en pacto con Dios debían circuncidarse, es decir, deben dejar de actuar como la sociedad en la que ustedes viven actúa, a saber, de una manera permisiva. Yo, dice Dios, no acepto la poligamia, no lo acepto. Así que presten atención. Si ustedes quieren hacer pacto conmigo, lo primero que tienen que hacer es restringir tanta actividad que yo no les he solicitado. Esa es una opción. La otra opción es que hay un sacrificio más o menos relacionado aquí porque hay sangre. Cuando se corta el prepucio, hay sangre. Y entonces esa sangre, algunos teólogos la han asimilado como parte de un sacrificio, porque en el sacrificio también hay sangre. No importa cuál sea las dos, de todas formas hay un sacrificio aquí presente en esta señal del pacto. La señal del pacto no era visible. Ningún israelita, ningún judío, ninguno que hiciera pacto con Dios iba a decir, miren, yo soy judío, y se iba a exhibir la circuncisión. No, nadie sabía eso. La circuncisión era una señal que solamente la tenía y sabía aquel que había hecho pacto con Dios. Si guardamos las proporciones del ejemplo en la actualidad, el bautismo que nosotros realizamos, cuando nosotros somos sumergidos en las aguas bautismales, nosotros estamos haciendo un pacto público con Dios delante de las personas que nos ven. Pero nosotros no andamos diciéndole acá a todo el mundo, mire, yo estoy bautizado, miren, yo estoy bautizado. Son tus actos, es la corriente de tu vida la que determina que efectivamente ya tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, la señal del pacto abrámico era la circuncisión. Hoy nosotros no necesitamos circuncidarnos de manera literal para entrar en pacto con Dios. Pero la circuncisión tiene ahora un simbolismo. No es solamente el bautismo, también implica la circuncisión del corazón. Es decir, que nosotros eliminemos de nuestra vida todo aquello que nos identifica con este tipo de prácticas aberrantes. Que nuestro corazón esté dispuesto a agradar a Dios en todo momento. Y después de haber hecho este pacto doloroso, porque Abraham se circuncidó siendo ya bastante mayor, y sabemos que el proceso de coagulación no es el mejor cuando nosotros vamos avanzando en edad. Entre más temprano se efectúa la circuncisión, es mucho mejor. Y por cierto, la circuncisión Dios la estableció después que debía efectuarse a los 8 días de nacido el varón. Entonces, una vez efectuado la señal del pacto, ahora encontramos que viene el hijo de la promesa. Nació Isaac. El nombre Isaac es risible, es decir, da risa, porque es que su significado es ese, risa. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Abraham, un año atrás, un tiempo atrás, vamos a colocar un tiempo atrás para no ser tan puntuales, vas a tener un hijo, Abraham se rió, pero otra que se rió era Saraí. Saraí estaba, podemos utilizar la expresión chismeando, ella estaba detrás de la puerta o de la cortina y estaba con la oreja pegada a ver qué decían esos 3 visitantes. Y cuando el visitante dijo, de aquí a un tiempo tú vas a tener un hijo y tu esposa Sara también, Sara se rió. Ella creyó que esa risa nadie le había oído y de pronto oye que alguien le dice, Sara, ¿por qué te has reído? Yo no me he reído, te has reído, yo te reíste. Bueno, y por eso le colocaron el nombre Isaac, que significa risa. Es muy interesante cómo Dios actúa con los seres humanos. Saben, Dios es tan condescendiente con nosotros que a veces parece humano.
Dios se rebaja tanto a entablar diálogo y contacto con nosotros que pareciera que a veces Él se vuelve humano. Encontramos entonces que esta promesa del pacto ya está cumplida, el ritual del pacto, el ritual de la circuncisión ya está cumplido. Dios le anuncia a Abraham, el hijo de la promesa, Sara se ríe y luego encontramos en esto otra lección, a saber, la hospitalidad. Abraham manifestó una hospitalidad amplia con esos 3 forasteros que pasaron delante de su tienda. Hay quienes, como en el caso de la lección, dicen que Abraham estaba tan solo y aburrido que para él era una gran novedad y una gran oportunidad de hablar con personas extranjeras y aprovechó. Tan pronto los vio, salió corriendo y los trajo a su casa. Esto es una muestra oriental de gran hospitalidad. Lo cierto, queridos, es que Dios hace cosas extrañas, pero siempre conducentes al bienestar de sus hijos. Dejamos este cuadro interesante del episodio de Abraham, de Sara, con estos 3 personajes, y nos encontramos ahora con otra situación compleja. Y es que después que le han dicho a Abraham todo lo que ha de ocurrir, los ángeles le dicen, vamos hacia Sodoma, vamos a destruirla. Ándale, cuando Abraham oye que van a destruir a Sodoma y Gomorra, inmediatamente le vino el recuerdo que su sobrino Lot estaba allá todavía. Y luego los 2 ángeles, 2 de esos ángeles, siguen su rumbo hacia Sodoma y Gomorra, mientras que el tercer de los personajes, que no es otro que Jehová, es decir, Cristo preencarnado, se queda con Abraham. Y Abraham comienza a interceder por esos impíos. ¿No te parece a ti que esto es supremamente aleccionador? Yo comprendo que hay personas que no saben diferenciar la derecha de la izquierda. A esos impíos, a quienes nunca se les ha dado la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, a ellos le debemos tener mucha consideración, mucha conmiseración. Pero cuando alguien ha escuchado la palabra de Dios y se vuelve rebelde a esa palabra, como dice el profeta, como dice el apóstol, esa persona es como el cerdo que después que está lavada vuelve otra vez y se revuelca en el cieno. O como el perro que después que vomita vuelve a comerse ese vómito. Son figuras que generan asco al solo mencionarlas, al solo imaginarlas. Así es como le pasa a una persona que ha entendido los caminos de Dios, que ha comprendido la verdad de Dios, pero se deja seducir por el enemigo y se vuelve a una situación que realmente es muy lamentable. Es mejor en ese caso ser un impío absoluto y no un cristiano a medias, porque el impío tiene la posibilidad. Y aquí encontramos que Abraham empieza a dialogar con Dios. Era tal la confianza que Abraham le tenía a Dios que es capaz de negociar. Y en esto volvemos a ver otro aspecto importante e interesante de la vida de Abraham. Ese Abraham, como todo árabe, como todo judío, le gustaba el negocio. Amigos hispanoamericanos, hermanos de México, de Argentina, de Panamá, voy a utilizar una palabra muy colombiana, muy castiza, y se las voy a explicar en su significado. A Abraham le gustaba hacer cambalaches, es decir, una especie de trueques. Tú me das, yo te doy. Y con Dios, Abraham comienza a hacer ese juego. Señor, ¿y qué pasa si no hay 30, pero hay 25? Dice Dios, no los destruiré. Bueno, pero no te enojes conmigo. Suponte tú que no haya 25, sino 20. ¿Destruirías también a Sodoma y Gomorra? Dice Dios, no. Bueno, está bien, pero ¿y si son 15 no más? ¿Los destruiría? Dice Dios, no lo voy a destruir. Bueno, Señor, pero no te molesta, ahora que comencé a hablar, ¿y si faltaran 5 y solamente hubiese 10? Dios le dice, no. Y yo les garantizo que si sigue hablando, el negocio es redondo. Pero encontramos aquí que Dios ya conocía lo que ocurría allá en Sodoma. No había ni siquiera 10, porque cuando los 2 ángeles llegan a Sodoma, la historia que ya conocemos es una historia muy sórdida. Estos habitantes de Sodoma
quieren violar a estos dos peregrinos. Ellos, los de Sodoma, no sabían con quién se estaban metiendo. Aquí sí pudiésemos utilizar esa vieja frase, tú no sabes quién soy yo. Pero los ángeles no utilizaron esa frase. Llegaron a la casa de Lot, tocaron. Lot, que era sobrino de Abraham y que también tenía dentro de su acervo cultural la hospitalidad, les abrió la puerta y le dijo, entren señores. Cuando se cerró la puerta, al ratito, toc, 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 tocan la puerta. Abre Lot, empujan la puerta. ¿Dónde están los hombres que entraron aquí, que están en tu casa? Sácalos, que queremos acostarnos con ellos. Y Lot dice, señores, por favor, no hagan eso. Miren, aquí tengo unas hijas mías que nunca se han casado, llévense a nosotros, no queremos mujeres. Saca a estos hombres porque queremos acostarnos con ellos. Fue en ese momento cuando intentaron agredir a Lot. Y de no haber sido porque los ángeles intervienen, quién sabe en qué hubiese terminado la historia de Lot. Y la historia bíblica dice que en ese momento el poder de los ángeles se evidencia y dejan ciegos a todos esos malhechores que estaban tratando de alcanzarlos. Oh queridos, la maldad del ser humano es tan grande que a veces no se respeta ni a los ángeles. Pero bueno, nosotros tenemos acá un episodio y es que los ángeles deciden salvar a Lot por petición divina. ¿Quién estuvo detrás de la salvación de Lot? Abraham. Abraham intercedió por Lot. Lot ni siquiera sabía de lo que había ocurrido allá en la montaña, de ese encuentro que Abraham había sostenido con Jehová y que a partir de ese encuentro, o derivado de ese encuentro, Lot se salvó. Hoy yo te digo a ti, querido, como hemos mencionado en algunos apartes de este programa, ¿cuántas personas estarán orando por ti, mi muchacho querido, que te has rebeldizado contra la iglesia? ¿Cuántas personas estarán orando por ti, mi querida muchacha, que has creído que la iglesia es una reunión para tontos? ¿Cuántos estarán orando por mí? Yo le agradezco que mi padre y mi madre todavía tengo el privilegio de tenerlos con vida. Tengo 7 hermanos que sé que oran por mí. Y sé que muchos de ustedes no solamente oran por mí, oran por el pastorado adventista. Nos esperan tiempos muy difíciles, queridos. Pero aquí encontramos en la lección que Abraham nos da que hay que orar e interceder, no solo por Lot, hay que interceder incluso por esos impíos que aún no se les ha amanecido. ¿Tuvieron oportunidad los sodomitas y los de Gomorra de encontrarse con Dios? Sí tuvieron la oportunidad. Dios jamás destruye a nadie sin que antes le haya dado la oportunidad y sin antes anunciarle de que van a recibir un juicio. Por eso, en esta hora extremadamente difícil, en estos tiempos en donde pareciera ser que el mal se impone sobre el bien, qué bueno es recordar que Dios está sentado en su trono y que está soberano y sereno dirigiendo los destinos de la humanidad. Hoy, apreciado hermano y amigo, hay muchas almas a nuestro alrededor. Hay personas que mueren sin saber la verdad, pero nosotros debemos presentarle una verdad pura, no lo que yo creo, lo que a mí me apasiona en un momento dado porque yo puedo estar equivocado. Nosotros debemos predicar una palabra de Dios que soporte la investigación bíblica. Y dejemos que la persona tome decisiones. No podemos obligarlos a que piensen como nosotros pensamos, pero también debemos tener muchísimo cuidado de no inducirlos en el error. Que en este nuevo día de reposo, que en esta oportunidad que Dios nos ha dado de entenderlo un poco mejor, tú puedas tomar una decisión y es convertirte en una persona que intercede por otros que no han entendido la voluntad de Dios. Si así lo decides, mi querido hermano, inclina tu cabeza, eleva una oración a nuestro Padre Celestial y expónle tu situación. Yo lo quiero hacer. Nosotros queremos servirle a Dios. En lo personal, hasta que tenga el último aliento en mi nariz, yo espero servirle a mi Dios. Dios conmigo ha sido muy bueno. La iglesia adventista, como la digo yo, la Santa Iglesia Adventista. Acuérdate que esta expresión no es por ti, ni es por mí,
ni es por los dirigentes, no es por los pastores de la Asociación General, no son por los pastores de las divisiones ni de las uniones. La Iglesia Adventista es santa porque santo es quien la llamó para que cumpla una misión en esta tierra. Seamos humildes, seamos sencillos, seamos prudentes, seamos muy cautos en el momento en que nosotros expresemos el Evangelio, porque tenemos que entender de que el Evangelio no se obliga. Si Dios no te obliga a ti para que lo aceptes, nosotros tampoco debemos obligar a nadie para que acepte las cosas de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.